a todos. ¿Sabían ustedes que en la segunda mitad del siglo XX la gigantesca prosperidad que creó el capitalismo en las naciones desarrolladas elevó a los obreros a los niveles de vida de la clase media, poniendo fin a toda posibilidad de revolución marxista en el mundo desarrollado? Pero los intelectuales marxistas comenzaron a apoyarse en Antonio Gramsci, la toma no del poder, sino de todas las estructuras de la sociedad civil para crear una nueva hegemonía cultural que permitiera revoluciones marxistas en estas sociedades, y en las tesis del filósofo nacional socialista Carl Schmitt sobre la identificación de cualquier tipo de conflicto entre grupos para hacer de la política un proceso violento y revolucionario en sociedades en estado de prosperidad y avance. Y sin embargo, el colapso de la Unión Soviética causó que los conservadores, liberales, libertarios, los demócratas del mundo occidental llegaran a la conclusión de que todo esto se había acabado. Y mientras vivíamos un avance de la prosperidad por todo el mundo y millones de personas salían de la pobreza, también en el mundo subdesarrollado, estas tesis avanzaban por Occidente y se extendían por el mundo, creando en el periodo de mayor prosperidad de la historia humana sociedades extremadamente conflictivas de luchas identitarias de naturaleza violenta que han colocado a la civilización occidental al borde del colapso. Y para hablar de esto vamos a entrevistar a una intelectual brillante que lo ha estudiado a fondo, Vanessa Kaiserman. Pero antes, no olvide darnos like, suscribirse al canal y, mucho más importante, a través de nuestro Patreon para apoyarnos a seguir creando cada vez más y mejores contenidos. Y entonces vamos con Vanessa, y mi primera pregunta es: este tipo de conflicto en el cual, en sociedades prósperas, en el cual se logran crear grupos de fanatismos violentos, ¿cómo se forma? ¿Cómo se llega a ese grado de fanatismo en sociedades en las cuales realmente se vive en un estado de avance? En realidad no es difícil. Hasta Gaetano Mosca entiende cómo se van tejiendo los mapas neurológicos de los seres humanos, incluso en su época ya. Y cuando uno va a aprender a manejar, y lo mismo sucede con cualquier proceso de aprendizaje, pero el del automóvil es un muy buen ejemplo, porque uno durante un par de meses anda muy preocupado, anda muy angustiado de no chocar, de pasar los cambios. Después de un par de años, uno se sube al auto y ni siquiera piensa que va a manejar. Bueno, porque de tanto hábito se genera un mapa neurológico que nos facilita enormemente ciertas labores cuando las repetimos en reiteradas ocasiones. Entonces, si yo tengo un niño que entra en su edad preescolar y está en promedio 8 horas en la escuela, y se le repite todos los días que el capitalismo es el demonio, que la Virgen es la igualdad y que el Estado es Dios, porque esa es la religión, simplificando, pero eso es la religión del neomarxismo, es evidente que una vez que se llega al periodo universitario, igual como está tejido el mapa neurológico que nos explica por qué nos subimos a un automóvil y manejamos sin mayor complicación después de un par de años, también está el mapa neurológico tejido para afirmar esas creencias que se vienen repitiendo una y otra vez desde la más tierna infancia. Acabas de introducir el término neomarxismo. Me gusta el término neomarxismo, porque el término que mucha gente usa, que es marxismo cultural, me parece que es como mínimo una enorme imprecisión. O sea, todo marxismo es cultural, forma parte de la cultura, y en sí mismo es una cultura política. Entonces, sin embargo, tú hablabas, por ejemplo, de la idea de una especie de religión neomarxista, coincido totalmente. Y yo me pregunto, ¿por qué se ha vuelto la tendencia dominante, o digamos la nueva ortodoxia de este neomarxismo con respecto a la previa ortodoxia soviética? Lo que pasa es que el marxismo tenía un objetivo muy específico y claro, en pos de una idea, que era que no habíamos accedido al paraíso por culpa de que existía una clase de explotadores tras el derrumbe de la clase de la aristocracia, ¿no es cierto? Y esa clase de explotadores, por tener los medios, ser dueños de los medios de producción, generaban estos antagonismos sociales que nos hacían sufrir y vivir mal, y entonces vivir realmente en una situación, a las grandes mayorías, digamos que todas explotadas, ¿no es cierto? Y vivir en una situación entonces dramática que impedía el advenimiento de la utopía de cada quien según su capacidad, cada cual según su necesidad, ¿sí? Entonces en el programa de Gotha está esa máxima. Entonces,
lo que pasa es que en los países ya industrializados en una fase más avanzada, el proletario como categoría de víctima explotada desaparece. Se quedan sin agente político. Ya no hay agente político, no existe eso el proletario del mundo unidos. El único lugar donde el proletario se mantuvo en esa condición fue en los países comunistas. Para ellos no es simplemente un agente político, para ellos es un agente histórico que tiene un carácter trascendente. Claro, por eso es que hablar de religión cuando se habla de marxismo tiene todo el sentido, porque ellos ocupan categorías metafísicas como la trascendencia, ¿sí? Pero desde el materialismo, lo cual es bastante razonable si uno piensa que Marx tenía un papá que era rabino y el judaísmo tiene esto de que espiritualiza lo material. El primer sefirot de el árbol de la vida que conecta con lo espiritual es lo material. Las otras religiones, en cambio, se deshacen y no espiritualizan la materialidad. Entonces hay una mezcla, bueno, por un lado entre ahí que muy poca gente ha investigado y estudiado. Pero volviendo al tema central, sí, efectivamente, y se quedan entonces, acuérdate que lo que tiene que hacer el intelectual marxista es crear la conciencia en el otro de que está siendo explotado. Ahora, si ese otro desaparece, porque resulta que el capitalismo termina por mejorar las condiciones de vida de toda la gente, a un punto que hoy día la clase media norteamericana vive infinitamente veces mejor que la aristocracia francesa de antes de la revolución, o qué sé yo, ¿no es cierto?, que las aristocracias previas, entonces se quedaron sin sujeto histórico. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿O qué es lo que les pasa? Dicen, bueno, si no tenemos sujeto histórico, no tenemos ninguna espacio en el mapa político. O sea, el mapa político termina bajo las reglas liberales, observando a un adversario en vez de un enemigo, a un contendor en vez de una persona a la que aniquilar, y la forma de hacer política de esta gente es desde la revolución que implica que corra sangre. Eso es así, y es desde una redistribución de privilegios sobre la base de nociones de injusticia que instalan de forma absolutamente artera frente a un liberalismo que hoy día ni siquiera tiene respuesta para la falsa conciencia, por ejemplo. O sea, cosas tan elementales. Entonces surge Gramsci. Y Gramsci da el primer paso hacia el neomarxismo que vivimos hoy día, pero no fue suficiente. Y por eso es que todos los marxistas de la década del 60 en adelante recuperaron a Carl Schmitt. Y Carl Schmitt es el que propone que la sociedad se tenga que dividir en grupos de amigos y de enemigos con el potencial de exterminarse unos a otros, y lo que te congrega como amigo es que tú existencialmente tienes una similitud o una condición de igualdad con el otro. Por ejemplo, yo con una mujer respecto de ti. Existencialmente yo con ella tengo una vida mucho más similar que contigo, por ser mujer. Luego, nuestro enemigo existencial es el hombre, que es radicalmente distinto. Entonces yo, en el extremo, llego a ver al feminismo diciendo aborta al macho. ¿Se entiende? Y esa introducción de Carl Schmitt es lo que está a la base de la política identitaria. De generar, Carl Schmitt lo dice, el modo de hacer política es tomar cualquier diferencia que haya al interior de una sociedad y polemizarla. Polemizarla hasta el punto en que se genera ese antagonismo entre grupos amigo-enemigo. Esto ha pasado con el surgimiento del neorracismo, el neofeminismo. Todo hay que ponerle el adjetivo neo, porque realmente está con este componente cruzado que tiene este objetivo político. ¿Y por qué este objetivo político es tan importante? Porque para tomarse el poder, los comunistas siempre han sabido que no van a llegar por la democracia. Ningún comunista llega democráticamente al poder. Imposible. En una situación de estabilidad económica y en una situación de progreso, no existe tal cosa. Entonces, ¿cuál es la vía que tiene el comunismo para llegar al poder? El caos. En el caos surge la vanguardia, el grupo muy bien organizado. Ya Lenin dejó, digamos, establecidos cuáles eran los cánones con los que tenía que cumplir este grupo, y es capaz entonces de hacerse de cualquier país a partir del aparato estatal. Y como bien Gramsci diagnosticó, en los países más desarrollados necesitamos una cultura contrahegemónica, un discurso contrahegemónico que logre que los habitantes entonces ya no estén con la hegemonía imperante, y así se pueda generar un cambio de clase política por vía de la violencia, el caos, etcétera. Pero ahora la pregunta era, bueno, ¿y cómo lo generamos? Y como ya no hay una clase explotada, ni hay una clase explotadora, entonces ahora en los países más desarrollados
lo que se necesita es tener categorías de opresores y oprimidos. Y la pregunta que se tendría que estar haciendo el liberalismo, si es que fuese realmente una teoría activa, intensa de redes, de apoyo, y no este par de cabros, perdona, pero este par de jóvenes que se pelean por cosas nimias al lado de lo que está pasando, hoy día a nivel mundial con nuestra cultura. Lo que tendría que estar pensando el liberalismo es dar respuesta a la siguiente pregunta. Si el capitalismo fue la respuesta al marxismo clásico, en el sentido de que disolvió la posibilidad de una clase explotada que pudiese ser usada como ese actor trascendente histórico, político, en función de los intereses de esta élite totalitaria, eso lo hizo el capitalismo, lo resolvió. La pregunta es, ¿con qué vamos a resolver el desafío que nos plantea el neomarxismo? Pero los únicos que parecen estar entendiendo que necesitan enfrentar de alguna forma esta división de la sociedad mediante el enfrentamiento entre grupos infinitos, grupos absolutamente subjetivos y en general los conservadores, quienes estén planteándose ese problema y no los libertarios o los liberales o como queramos llamarlos. Eso me lleva a preguntarme, ¿los conservadores están acertados por lo menos en su diagnóstico, no sé si en sus soluciones? Y por otro lado, ¿y qué pasa con una hegemonía cultural en gran parte de Occidente sobre la prensa e incluso la industria del entretenimiento, que ya no son simplemente de izquierda, sino específicamente neomarxista? Son tres partes de la pregunta. Primero, el conservadurismo efectivamente, tienes toda la razón, ha intentado avanzar una respuesta o un discurso contrahegemónico, si lo queremos decir en términos gramscianos, que permita ponerle un freno al avance del neomarxismo. ¿Cuál es el fundamento de ese discurso? El fundamento es volver al sentido común. La gente tiene sentido común. La gente que no ha sido torcida en las escuelas y sobre todo en las universidades, tiene sentido común y se da cuenta. Ahora, dicho eso, siendo el sentido común una muy buena bandera para recuperar espacios y poner límite al freno e incluso reactivando la autoridad de ciertas instituciones, como se quiere hacer con la Iglesia, en algunos casos, instituciones y autoridad. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro, y esto es un punto que yo aporto como libertaria, usemos el término adecuado entonces para que se entienda, al conservadurismo, es que no hay una tensión entre autoridad y libertad. Al contrario, donde no hay autoridad, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay reglas ni leyes, nadie es libre. Y al mismo tiempo, donde la autoridad no encuentra el límite en la libertad de los individuos, en sus derechos individuales, rápidamente se transforma en totalitarismo. Por eso es que los libertarios y los conservadores se necesitan mutuamente, porque son el mejor marido y mujer que puede existir dentro del mundo político. Y entonces la autoridad puesta en el Estado desde el conservadurismo va a buscar un Estado pequeño y eficiente como le gusta al liberal, y al mismo tiempo el liberal va a reconocer la legitimidad de las autoridades y de las instituciones que permiten se experimente la libertad. De lo primero que las batallas culturales tienen distintas capas, y la primera capa en la que nos han ganado el neomarxismo ha sido convencernos de que liberalismo y conservadurismo son opuestos, liberalismo en el sentido clásico, ha sido convencernos de que ya no tenemos cómo identificarnos porque pasa justamente esto, han capturado etiquetas, las han pervertido, las han vaciado y han hecho el trabajo gramsciano de llenarlas de nuevo contenido manteniendo la etiqueta, en este caso el liberalismo. Entonces nosotros tenemos que empezar a deshacernos de eso. Ahora, ¿qué pasa con esto siempre desde mi perspectiva? Con el liber progre, el que no puede dialogar con el conservador. Bueno, el liber progre, que en algunos casos incluso afirma la importancia del Estado de Derecho, tiene ahí una contradicción vital muy importante. Y ese es el problema de por qué no puede el liber progre dialogar con un liberal clásico, es decir, libertario, ni puede dialogar con un conservador. Porque el liber progre cree en la política identitaria. Cree que si yo soy mujer, merezco más derechos para X, Y, Z.
cree en el victimismo, comparte con este neomarxismo todo ese acervo del victimismo y la existencia del patriarcado y la propiedad del cuerpo, claro, la propiedad del cuerpo, pero cuando se trata solo de abortar, pero no cuando se trata de vacunarse. Ahí no, ¿no es cierto? Ahí no soy yo propietaria de mi cuerpo. Entonces, tienen una serie de contradicciones que además, en el caso del aborto, que ha sido la gran pelea, si uno está en la batalla por las ideas, uno tiene que ser razonable, ¿sí? Y frente a eso, simplemente se plantea una pregunta muy básica y elemental, mi estimado Guillermo y mis estimados telepensantes, todos los que hoy día están viéndonos aquí conversar. Guillermo, si a ti te hubieran abortado, ¿tú estarías haciendo esta entrevista? No, obviamente no. Esa es la respuesta, punto, lo siento. Es cuando tú abortas a una persona, me estás abortando a mí que no podría estar hablando, abortas a Guillermo, abortas a Andrea Bocelli que no podría haber cantado, ¿no es cierto? Que lo querían abortar porque estaba ciego, etc. Todo esto de lo que estamos hablando no es al final una guerra contra la realidad. Porque si es una guerra contra la realidad, me pregunto yo, el marxismo sí, siempre creo yo que estuvo en guerra contra la realidad, pero me parece que están en este momento en una escalada en su guerra contra la realidad, a un grado de nihilismo que no se ha visto en el mundo de las ideas y de las prácticas marxistas desde aquella cosa monstruosa que fue la República de Kampuchea Democrática manejada por el camarada Pol Pot. Yo tengo esta pregunta porque creo que el potencial destructivo del neomarxismo puede resultar muchísimo mayor. Fíjate que quien diseñó el desastre y el terror de Camboya es un hombre que tiene un doctorado en una de las universidades francesas más antiguas. Pero para que se entienda una cosa, que me conecta a una parte de la respuesta anterior que no terminé de desarrollar. Está muy bien volver al sentido común, ¿cierto? El problema es que nosotros, en términos cristianos, digámoslo, tú no puedes echar vino nuevo en vasija vieja. ¿Mm? Entonces hay que entender cuáles son las fisuras de la vasija que permitió la entrada del neomarxismo. Y esas fisuras implica mirarse hacia adentro y ver en qué estamos mal. En qué estamos mal como la cultura occidental que estamos tratando de defender. Y en ese sentido no ha habido una crítica honesta y genuina de parte del conservadurismo, y eso es lo que yo vengo a aportar, porque lo hago como cristiana, y lo hago porque es en el abrazo con el verdadero cristianismo, no con el falso cristianismo, que si tú quieres, desde donde estoy hablando, anda a los hermanos Karamazov y habla con el inquisidor, y listo, ¿no? Es así de simple, demasiada influencia de Roma en el nacimiento de nuestra iglesia. Y ya con Maquiavelo sabemos que una cultura no se sostiene sin creencias, porque ya sabemos también con Nietzsche que todos necesitamos significar. El ser humano tiene, por una de sus características esenciales, ser el animal que significa desde su conciencia. Yo puedo significar esta virgencita que tengo acá de una determinada manera, mientras que una feminista la va a significar como que fuera, ¿no es cierto?, el non plus ultra de la opresión del patriarcado. Y puedo significar este dragón de origami de una determinada manera, ¿no es cierto?, mientras que un niño lo va a significar de otra manera, etcétera. Para mí es Zaratustra, para un niño va a ser un juguete con el que jugar, etcétera. Entonces, si nosotros nos perdemos de la dimensión de que nosotros somos esencialmente, por naturaleza, digámoslo así, quienes necesitamos un significado de la vida, dejamos el espacio más importante libre para la entrada del neomarxismo, que es una religión. No es otra cosa, el marxismo es una religión. Nunca tuvo otra pretensión que reemplazar a Dios y a la religión cristiana. Es un ataque a la religión cristiana. Y esto lo digo con mucha conciencia. Marx escribió bastante después de Nietzsche, y Nietzsche ya tiene en Zaratustra un subtítulo que dice el nuevo ídolo, y se refiere al Estado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fisuras de nuestra vasija, de nuestra cultura occidental? ¿Por dónde entró este neomarxismo? Y ese análisis hay que hacerlo de forma muy seria y detenida. Porque sé que hoy día nosotros sabemos cómo está funcionando la Iglesia Católica, y a la mayor parte de los conservadores yo sé que no les gusta mucho, ¿no? Si hay un problema ahí, hay que ver cómo se resuelve. Si hay un problema en la educación, claro, porque ¿cuál era el sueño del libertario?
el liberal clásico. El sueño era el sueño de la ilustración. Entonces demos la educación a todos. Y eso usando el Estado, quitándole la iniciativa al privado. Y ese era un sueño del liberalismo clásico, para que todos tuvieran las herramientas que les permitieran desarrollar sus talentos y su tipo de vida. Pero ¿en manos de quién dejamos las escuelas? De agentes estatales, que ¿qué es lo que les importa? Que el Estado sea cada vez más fuerte. ¿Eso qué significa? Tener cada vez menos derechos individuales. Entonces, el tema que a mí, al menos, me genera un problema muy profundo en términos amorosos con el conservadurismo es que el liberalismo surge clásicamente desde el concepto de que somos todos iguales hijos ante Dios, desde el concepto de persona, desde el concepto de derechos individuales, que nos tenemos que respetar unos a otros. El liberalismo no existe sin el cristianismo. Y desde el liberalismo clásico, para que se entienda bien, para que hagamos la distinción con este progresismo, digamos, desde el liberalismo clásico nunca nos hicimos cargo de qué significó la advertencia nietzscheana cuando dijo Nietzsche, Dios ha muerto y el ser humano ahora se va a dedicar a adorar la piedra. Nunca nos hemos hecho cargo de eso. Aquí hay una dimensión teológica en la que hay que empezar a pensar de forma trascendente. Hay que recuperar el espíritu. Eso es lo que hay que hacer. Con el sentido común damos un paso muy importante. Pero necesitamos devolverle a la sociedad las estructuras e instituciones que, no siendo estatales, pero también las estatales de un Estado que funciona al estilo que lo quiere un palio conservador, un palio libertario, etcétera, necesitamos devolverles la autoridad para que la gente vuelva a creer en sus instituciones. Necesitamos que sean legítimas. Y eso no va a pasar. Lo mismo que la vasija vieja no puede contener el vino nuevo si es que nosotros no arreglamos esa vasija. Y esa es mi crítica a los conservadores, pero es una crítica amorosa, porque yo en parte también soy conservadora, así que bueno, pero tengo más espíritu libertario si uno quiere, soy una mezcla ahí, ¿no es cierto? Pero que creo que tenemos que sentarnos a trabajar, y si me preguntas a mí, Guillermo, este es un tema absolutamente ausente de la discusión. Con el único que tenía una conversación profunda respecto a este tema ha sido con Agustín Laje. Actualmente pareciera que los nuevos conservadores han comprado la idea del Estado como la herramienta para derrotar a una ideología que usó al Estado como la herramienta para imponer esa ideología, mientras que si los no marxistas parecen haber entendido el funcionamiento del orden espontáneo, porque lo que están intentando hacer y están logrando hacer es tomar el poder no desde el gobierno, sino desde el caos. Pero el asunto es que están influyendo de una forma muy gramsciana, pero va mucho más allá de Gramsci. Todo eso ha surgido porque lograron convertirse en una fuerza hegemónica dentro de la academia, dentro de ciertas industrias, dentro de una gran cantidad de sectores de la sociedad sin tener el poder político todavía. Creo que los conservadores lo ven peligrosamente desde el punto de vista de que el Estado y el poder estatal es la única herramienta que pueden usar para enfrentar esto. ¿Sí? Por otro lado, veo también en las bases de los movimientos conservadores una angustia y un esfuerzo por dar la lucha ahí donde hay que darla. Y me pregunto si el problema no está en que, como de costumbre, llamémonos, digamos, tanto conservadores como libertarios, estamos muy atrás con respecto a la forma en que piensa, avanza, desarrolla, planea y conspira de forma desordenada, anárquica y en redes espontáneas el marxismo. Absolutamente de acuerdo. Acá hay varias cosas que decir, Guillermo. Mira, primero que todo, el problema que tiene el liberalismo clásico y que tiene el conservadurismo y que tiene en general todo acervo teórico político no marxista y fascista, digamos que son la misma cosa, es que no se hace cargo de que parte importante de lo que hacemos los seres humanos es inconsciente. Por lo tanto, la respuesta está en el inconsciente. ¿Por qué la izquierda ha avanzado de forma tan radical, al modo desordenado que tú observas en la estructura exterior del avance?
pero te voy a mostrar que no es tan así. Ellos saben cómo tomar nuestras fragilidades psíquicas y usarlas a favor de su causa. ¿Y por qué lo saben? Porque leen a Lacan, porque leen a Freud, porque leen a Nietzsche. Yo, el único que he visto que más o menos ha entrado en esa dimensión ha sido Jordan Peterson, y por eso tiene tanto éxito, porque es un hombre que puede explicar las cosas no solamente desde la biología evolutiva, desde la psicología evolutiva, perdón, o desde la biología, sino que también tiene una dimensión más profunda de conocimiento de cómo somos los seres humanos. Pero además de él, y Axel, mi hermano, también se ha metido mucho en este tema en el último tiempo, pero al principio tampoco era así. Yo me sorprendo. ¿Sí? Lo que hace, ¿cuál es la finalidad? La finalidad de la izquierda es cumplir con el sueño rusoniano, en que el legislador lo que tiene que hacer, y estoy citando el contrato social, es quitarle las fuerzas naturales al individuo y reemplazárselas por otras, de las que no pueda hacer uso sin la participación del colectivo. Entonces dice, solo cuando hemos debilitado al individuo a ese nivel en que las fuerzas que él tiene dependen de la colaboración de otros, ha llegado la legislación a su estado máximo de perfección. Por lo tanto, ¿cuál es la gran batalla? La gran batalla está entre el individuo y el colectivo. ¿Qué es lo que ellos hacen en las escuelas, en los grupos feministas, en los grupos que se congregan en pos de causas tipo pueblo originario, racismo, etcétera? ¿Qué es lo que hacen? Colectivizan al ser humano, le impiden tener sus propias fuerzas. Una vez que yo ya no estoy con el colectivo, no sé hacer nada, dependo en un 100%. Esto es Gramsci. La toma por parte de los comunistas del Estado, esa es la antigua escuela de los marxistas. Pero el neomarxismo lo que plantea justamente la captura de la sociedad civil. Entonces, yo quiero saber, ¿qué liberal libertario, qué conservador ha leído el Antiedipo de Deleuze y Guattari? ¿Quién? Explíquemelo. Yo. ¿Tú lo leíste? Sí, claro. ¿Sí? Ya, porque en general nadie lee eso. ¿Y qué? ¿Y son los padres entonces de qué ellos? De la ESI, de la educación sexual integral. Sí. Porque ¿a dónde va la educación sexual integral? A la colectivización de la sexualidad en el niño. Es decir, aquello que el niño siempre se le enseñó, que era lo sagrado, el espacio de lo sagrado, que es su cuerpo y su sexualidad, termina siendo motivo de la colectivización a través de una política que, como siempre lo hace la izquierda, usando el oxímoron como la fórmula retórica de éxito, sofística de éxito, planteada por Rousseau, ¿no es cierto? Rousseau, el primero en decir vamos a obligarte a ser libre, ¿o no? ¿Y qué es lo que es la educación sexual integral? No es una educación sexual integral, es la colectivización radical de los niños en las escuelas frente a los adultos y el avance del proyecto psicopolítico de Deleuze y Guattari, que son resultado de una corriente mucho más amplia y más profunda de neomarxismo. Entonces, si nosotros dejamos a todos los jóvenes que hoy día lloramos porque son snowflakes, porque son millennials, porque son niños frágiles, los niños pompones de nieve, les llaman, se derriten con cualquier cosa, pero si uno los dejó en la guardería desde que nacieron, bueno, lo que uno está viendo es el resultado de esos niños no tienen estructura psíquica, porque el apego con la madre es fundamental, y por eso tienen que destruir la valoración que hay en torno a la madre, que hay en torno a estar embarazada. Ese problema está de fondo, porque eso necesitan a madres que vayan a trabajar y que sitúen su felicidad en su ingreso económico, sitúen su independencia en su ingreso económico. Cuando los hombres a nivel mundial, que son los que viven así, se suicidan 4 veces más que las mujeres. ¿Y por qué? Porque tienen puestas sus fichas muchas veces en objetivos externos que no tienen que ver con la felicidad de uno que es interna. Y cuando se instala eso, Nietzsche y Heidegger lo dicen, vamos directo al descalabro. Y eso fue nuestra entrevista con Vanessa Kaiser, tratando de responder a la pregunta de si estamos destruyendo la civilización occidental, la civilización que creó el mayor grado de prosperidad y riqueza y los más altos estándares de vida para la inmensa mayoría de la humanidad en toda la historia humana. No olvide darnos like, suscribirse al canal y, más importante aún, suscribirse a través de nuestro Patreon para apoyarnos a seguir creando cada vez más y mejores contenidos. Y nos estaremos viendo en el próximo video.